La lluvia golpeaba sin piedad contra las ventanas rotas de la casa abandonada. Cada gota parecía una lágrima del cielo que lloraba por los que sufrían en silencio. Laura tenía 32 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido 10 vidas. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora estaban ásperas y llenas de pequeñas heridas. Sus ojos verdes, que alguna vez brillaron con esperanza, ahora solo reflejaban miedo y desesperación. Pero lo que más le dolía no era su propio sufrimiento. Era ver a sus dos hijos, Emma de 8 años y Sebastián de 5, temblando de frío en el rincón de esa casa abandonada que ahora llamaban hogar. «Mami, tengo hambre», susurró Sebastián con voz débil, acurrucándose contra su hermana mayor. Laura sintió como su corazón se hacía pedazos. Otra vez, como cada noche durante los últimos 3 meses. «Lo sé, mi amor. Lo sé», dijo, acercándose a sus hijos y envolviéndolos en sus brazos. «Mañana voy a conseguir algo. Lo prometo». Pero era una promesa que no sabía si podría cumplir. El poco dinero que había conseguido ese día lavando coches en la calle apenas había alcanzado para un pan que los 3 habían compartido esa tarde. Emma, la niña de 8 años que había tenido que crecer demasiado rápido, acarició la cabeza de su hermano pequeño. «No llores, Sebas. Recuerda lo que mamá nos enseñó. Somos valientes. Somos fuertes. Y mientras estemos juntos, vamos a estar bien». Laura miró a su hija y tuvo que morderse el labio para no llorar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había pasado de tener una vida normal a vivir escondida en una casa abandonada con sus hijos? La historia había comenzado 2 años atrás. Laura había estado casada con Roberto, un hombre que al principio parecía amoroso y trabajador. Tuvieron 2 hijos hermosos y vivían en un apartamento modesto pero cómodo. No tenían mucho, pero tenían suficiente. Hasta que Roberto perdió su trabajo. Al principio, Laura lo apoyó. Buscaron juntos nuevas oportunidades. Ella comenzó a trabajar turnos dobles como mesera para sostener a la familia mientras Roberto encontraba algo. Pero Roberto nunca encontró nada. En cambio, encontró el alcohol. Las primeras veces que llegó borracho a casa, Laura pensó que era solo el estrés. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Solo empeoró. Los gritos comenzaron primero. Luego los insultos. Luego los golpes. Laura soportó todo en silencio, tratando de proteger a sus hijos, tratando de mantener la familia unida. Pero una noche, cuando Roberto levantó la mano contra Emma, algo en Laura se rompió. Esa misma noche, esperó a que Roberto se quedara dormido, tomó a sus 2 hijos y se fue. Sin nada más que la ropa que llevaban puesta y el poco dinero que había logrado esconder durante meses. Fueron a un refugio para mujeres maltratadas. Estuvieron ahí por 6 meses, y Laura trabajó arduamente para ahorrar suficiente dinero para rentar un pequeño cuarto. Pero Roberto la encontró. Una noche apareció en su puerta, borracho y furioso. Golpeó la puerta hasta que casi la rompió. Laura llamó a la policía, pero cuando llegaron, Roberto ya se había ido. Le dijeron que sin una orden de restricción oficial, no podían hacer mucho. Al día siguiente, Laura solicitó la orden. Pero eso enfureció más a Roberto. Comenzó a acosarla, a seguirla, a amenazarla. Le decía que si no volvía con él, iba a quitarle a los niños. Que tenía amigos que podían hacerla desaparecer. Que ella no era nadie sin él. Laura vivía con miedo constante. Miedo de que Roberto cumpliera sus amenazas. Miedo de que lastimara a sus hijos. Miedo de no poder protegerlos. Entonces, una noche, Roberto se apareció en el trabajo de Laura. Causó una escena terrible, gritando y amenazando. El dueño del restaurante, harto de los problemas, despidió a Laura en el momento.
Sin trabajo, Laura no pudo pagar la renta. El dueño del cuarto la echó. Y de repente, Laura y sus 2 hijos estaban en la calle, sin dinero, sin lugar a donde ir, y con Roberto buscándolos. Laura sabía que no podía ir a un refugio otra vez. Roberto conocía todos los refugios de la ciudad. La encontraría. Así que hizo lo impensable. Recordó una casa vieja en las afueras de la ciudad. Una mansión abandonada que había pertenecido a una familia rica hace décadas. La casa estaba en ruinas, medio derrumbada, considerada peligrosa. Nadie iba ahí. Era el escondite perfecto. En medio de la noche, Laura llevó a sus hijos a esa casa. Encontraron una habitación en el segundo piso que todavía tenía techo y 4 paredes. No tenía ventanas, solo huecos donde alguna vez estuvieron. No tenía electricidad ni agua, pero tenía un rincón seco donde podían dormir. Y así, durante los últimos 3 meses, habían vivido ahí, en secreto, en silencio, como fantasmas. Laura salía durante el día para buscar trabajo, cualquier trabajo. Lavaba coches, limpiaba casas cuando podía, vendía dulces en las esquinas, cualquier cosa para conseguir un poco de dinero para alimentar a sus hijos. Emma y Sebastián se quedaban escondidos en la casa, con instrucciones estrictas de no hacer ruido, de no salir, de no dejarse ver por nadie. Si alguien viene, escóndanse en el armario del pasillo, les había dicho Laura 1000 veces. No hagan ningún sonido, ni siquiera respiren fuerte, hasta que yo regrese. Los niños obedecían porque entendían, aunque eran tan pequeños, que su vida dependía de ello. Esa noche de lluvia, mientras Laura abrazaba a sus hijos tratando de darles calor con su propio cuerpo, pensó en lo absurdo de la situación. Ella había ido a la universidad. Había tenido sueños. Había querido ser maestra. ¿Cómo había terminado aquí, viviendo como una indigente, escondiendo a sus hijos en una casa en ruinas? Mami, ¿cuándo vamos a poder vivir en una casa de verdad otra vez?, preguntó Emma con voz pequeña. Laura tragó las lágrimas que amenazaban con salir. Pronto, mi amor, muy pronto. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Mamá va a conseguir un trabajo mejor, va a ahorrar dinero, y vamos a tener una casa bonita, con camas suaves, y comida caliente todos los días. Te lo prometo. ¿Y papá? ¿Papá nos va a encontrar? Laura apretó a sus hijos más fuerte. No, no lo hará. Mamá no va a dejar que eso pase. Nunca. Pero en su corazón, Laura tenía miedo. Miedo de que Roberto los encontrara. Miedo de no poder protegerlos. Miedo de que sus hijos crecieran con hambre y frío porque ella no era suficientemente fuerte para darles algo mejor. Vamos a dormir, dijo finalmente. Mañana será un mejor día. Se acostaron los 3 en el pequeño colchón improvisado que Laura había hecho con cartones y trapos viejos que había encontrado. Se taparon con las pocas mantas raídas que tenían. Y Laura les cantó en voz baja la misma canción de cuna que les había cantado cuando eran bebés. Sebastián se durmió primero, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose al cansancio. Emma tardó más, pero eventualmente también cerró los ojos. Laura se quedó despierta, como siempre, vigilando, protegiendo, porque eso era lo único que podía hacer. Lo que Laura no sabía era que esa noche, todo estaba por cambiar, porque en ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia, un hombre llamado Alejandro Ruiz estaba en su oficina, mirando un documento con expresión pensativa. Alejandro tenía 45 años y era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Había construido un imperio de bienes raíces, comprando propiedades, renovándolas y vendiéndolas o rentándolas por fortunas. Era conocido como un hombre de negocios despiadado, alguien que no tenía piedad cuando se trataba de dinero.
Alguien que había echado a familias de sus hogares cuando no podían pagar la renta. Alguien que solo se preocupaba por los números en su cuenta bancaria. Pero lo que la gente no sabía era que Alejandro no siempre había sido así. 20 años atrás, Alejandro había sido pobre. Tan pobre que a veces no tenía que comer. Tan pobre que vivía en las calles. Tan pobre que la gente lo miraba con desprecio y lo trataba como basura. Pero una persona lo había ayudado. Un hombre llamado Don Miguel, dueño de una pequeña empresa de construcción, le dio una oportunidad. Le dio trabajo. Le enseñó el negocio. Le dio un propósito. Alejandro trabajó como nunca. Aprendió todo lo que pudo. Y cuando Don Miguel murió y le dejó la empresa en su testamento, Alejandro la convirtió en un imperio. Pero en el camino, perdió algo. Perdió su humanidad. Perdió su compasión. Se volvió exactamente el tipo de persona que solía despreciarlo cuando era pobre. Se había casado una vez, con una mujer llamada Isabel. Tuvieron una hija, Valentina. Pero Alejandro estaba tan obsesionado con hacer dinero, con ser exitoso, que nunca tenía tiempo para su familia. Isabel pidió el divorcio cuando Valentina tenía 5 años. Y aunque Alejandro pagaba una generosa pensión, casi nunca veía a su hija. Siempre estaba demasiado ocupado con negocios. Ahora, Valentina tenía 18 años y apenas le hablaba. Vivía con su madre en otra ciudad y solo lo llamaba cuando necesitaba dinero. Alejandro se había dado cuenta, demasiado tarde, de que todo el dinero del mundo no llenaba el vacío de estar solo, de no tener a nadie que lo amara de verdad, de haber perdido a su única hija por su propio egoísmo. El documento que estaba leyendo esa noche era sobre una de sus propiedades, la vieja mansión en las afueras de la ciudad. La había comprado hace años por casi nada, con la intención de demolerla y construir un complejo de departamentos de lujo. Pero había estado tan ocupado con otros proyectos que nunca se había ocupado de esa propiedad. Y ahora, su equipo le informaba que había personas viviendo ilegalmente ahí. Probablemente vagabundos, había dicho su asistente. ¿Quiere que llamemos a la policía para que los saquen? Alejandro había estado a punto de decir que sí. Era lo que normalmente haría. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el recuerdo de Don Miguel. Tal vez fue la culpa por cómo había tratado a tantas personas a lo largo de los años. Tal vez fue el vacío que sentía cada noche al regresar a su mansión enorme y completamente vacía. No, dijo finalmente. Voy a ir personalmente. Mañana. Su asistente lo miró sorprendido. Alejandro nunca se ocupaba personalmente de estos asuntos. ¿Está seguro, señor? Sí. Quiero ver con mis propios ojos quiénes son estas personas antes de tomar una decisión. Y así, a la mañana siguiente, Alejandro Ruiz manejó su Mercedes-Benz negro hacia la vieja mansión abandonada. Mientras se acercaba, miró la estructura deteriorada y sintió una punzada de nostalgia. Recordó cómo había sido vivir sin techo, sin comida, sin esperanza. Estacionó su auto a cierta distancia para no asustar a quien estuviera dentro. Caminó lentamente hacia la entrada principal, sus zapatos caros resonando contra el piso de madera podrido. ¿Hay alguien aquí?, llamó en voz alta. No hubo respuesta, pero Alejandro escuchó algo. Un sonido casi imperceptible, como una respiración contenida. Subió las escaleras despacio, siguiendo el sonido. Llegó al segundo piso y vio una puerta entreabierta. Cuando la abrió completamente, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Ahí, en el rincón de esa habitación fría y húmeda, estaba una mujer joven abrazando a 2 niños pequeños. Los 3 lo miraban con ojos llenos de terror absoluto. La mujer se puso de pie rápidamente, colocándose frente a sus hijos como un escudo. Por favor, su voz temblaba. Por favor, no nos haga daño. No llame a la policía.
Le suplico. Mis hijos no tienen a dónde ir. Yo sé que estamos invadiendo su propiedad. Lo siento mucho. Solo denos un día para encontrar otro lugar. Por favor. Alejandro no podía hablar. Miraba a esta mujer desesperada, a estos niños aterrorizados, y vio algo que no había visto en años. Se vio a sí mismo, hace 20 años, asustado, solo, desesperado, rogando por una oportunidad. Miró alrededor de la habitación. Vio el colchón improvisado de cartones. Vio las pocas pertenencias que tenían amontonadas en una esquina. Vio los platos sucios con restos de lo que parecía haber sido su última comida, probablemente de hace días. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?, preguntó finalmente, su voz más suave de lo que había planeado. Laura dudó, pero respondió: 3 meses. ¿Y la niña? ¿El niño? ¿Van a la escuela? Laura bajó la cabeza, avergonzada. No puedo. No tengo forma de matricularlos. No tenemos documentos. No tenemos dirección. Yo les enseño lo que puedo aquí. Alejandro miró a los niños. La niña mayor lo miraba con una mezcla de miedo y desafío, como si estuviera lista para proteger a su hermano con su propia vida si era necesario. El niño pequeño se aferraba a su hermana, temblando. ¿Por qué están aquí?, preguntó Alejandro. ¿Qué pasó? Y entonces Laura, con lágrimas rodando por sus mejillas, le contó todo. Le contó sobre Roberto, sobre el abuso, sobre las amenazas, sobre cómo había perdido todo tratando de proteger a sus hijos, sobre cómo esta casa abandonada era el único lugar donde se sentían seguros. Alejandro escuchó en silencio, y con cada palabra, sintió como algo dentro de él se quebraba. Aquí estaba él, un multimillonario con más dinero del que podría gastar en 10 vidas, parado en su propia propiedad abandonada, frente a una mujer y 2 niños que literalmente no tenían nada. Y tenía que tomar una decisión. Podía hacer lo que había hecho durante 20 años. Podía ser despiadado. Podía llamar a la policía, echarlos y olvidarse de ellos. Era su derecho legal. O podía recordar quién había sido. Podía recordar cómo se sintió cuando don Miguel le dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Podía ser el tipo de hombre que quería ser, no el que se había convertido. ¿Cómo se llaman?, preguntó finalmente. Laura parpadeó, sorprendida por la pregunta. Yo soy Laura. Ella es Emma. Él es Sebastián. Alejandro asintió lentamente. Miró a los niños otra vez. Emma seguía mirándolo con esos ojos desafiantes. Sebastián ahora se había escondido completamente detrás de su hermana. Laura, dijo Alejandro. Necesito que me escuches muy cuidadosamente. Laura se puso rígida, esperando lo peor. Esta casa es mi propiedad. Y ustedes están viviendo aquí ilegalmente. Laura cerró los ojos, las lágrimas cayendo más rápido. Pero, continuó Alejandro, y Laura abrió los ojos sorprendida. Pero no voy a llamar a la policía. ¿Qué?, susurró Laura. No voy a echarlos. Todavía no. Primero, necesito saber más. Necesito entender completamente su situación. ¿Ustedes 3 han comido hoy? Laura negó con la cabeza lentamente. ¿Y ayer? Compartimos un pan. Alejandro sintió rabia. No hacia Laura, hacia sí mismo, hacia un mundo que permitía que esto pasara. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Voy a ir a comprar comida. Comida de verdad. Ustedes van a comer. Y luego vamos a hablar sobre qué hacer después. ¿De acuerdo? Laura no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaría? Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque hace 20 años,
Alguien me ayudó cuando yo estaba exactamente donde ustedes están ahora. Y es hora de que yo devuelva ese favor. Se volteó para irse, pero la voz pequeña de Emma lo detuvo. Señor, ¿de verdad va a regresar? ¿No es una trampa? Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Te doy mi palabra. Voy a regresar. Con comida. Y no voy a hacerles daño. A ninguno de ustedes. Emma lo estudió por un momento largo, y luego asintió lentamente. Está bien. Le creemos. ¿Verdad, mami? Laura, todavía en shock, asintió. Alejandro salió de la casa y regresó a su auto. Pero en lugar de manejar a casa, se quedó sentado ahí por varios minutos, con las manos en el volante, procesando todo lo que acababa de ver. Una mujer valiente tratando de proteger a sus hijos. Dos niños inocentes sufriendo sin haber hecho nada para merecerlo. Una familia rota viviendo en las ruinas de su propiedad abandonada. Y él, un hombre que tenía el poder de cambiar sus vidas con un simple chasquido de dedos. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Raúl, soy yo. Necesito que vayas al supermercado y compres comida. Mucha comida. Frutas, verduras, carne, pan, leche, todo lo que una familia necesitaría. Y trae mantas también, las más cálidas que encuentres. Señor, ¿está todo bien? Sí, mejor que bien. Solo hazlo, y tráelo a esta dirección. Le dio la dirección de la mansión abandonada. ¿La vieja propiedad? Pensé que íbamos a demolerla. Cambio de planes, dijo Alejandro. Muchos cambios de planes. Colgó el teléfono y miró hacia la casa. Por primera vez en 20 años, Alejandro Ruiz sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Sintió propósito. Sintió que estaba haciendo algo importante. Algo que importaba más que cualquier negocio, más que cualquier cantidad de dinero. Estaba ayudando a alguien que realmente lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Por primera vez en 2 décadas, estaba siendo humano otra vez. Y no tenía idea de que esta decisión, este momento, cambiaría no solo la vida de Laura y sus hijos, también cambiaría la suya propia de maneras que nunca podría haber imaginado. 40 minutos después, Alejandro regresó a la mansión abandonada. No venía solo. Su asistente Raúl lo acompañaba, cargando bolsas llenas de comida y mantas nuevas. ¿Está seguro de esto, señor Ruiz?, preguntó Raúl mientras subían las escaleras. Más seguro que de cualquier otra cosa que haya hecho en años, respondió Alejandro. Cuando llegaron a la habitación, encontraron a Laura y sus hijos exactamente donde los había dejado. Los 3 se pusieron tensos al ver a 2 hombres en lugar de uno. Tranquilos, dijo Alejandro levantando las manos. Este es Raúl, mi asistente. Solo vino a ayudarme a traer las cosas. Raúl dejó las bolsas en el suelo, mirando alrededor de la habitación con una expresión de shock. Nunca había visto pobreza tan extrema de cerca. Traje comida, dijo Alejandro. Suficiente para varios días. Y mantas. Y ropa limpia para los niños. Laura se llevó las manos a la boca, las lágrimas comenzando a caer otra vez. No, no tengo cómo pagarle por esto. No te estoy pidiendo que me pagues, respondió Alejandro suavemente. Solo aliméntense. Por favor. Laura, con manos temblorosas, comenzó a sacar la comida de las bolsas. Había pan fresco, leche, frutas, verduras, pollo ya cocinado, arroz, frijoles y hasta algunos dulces para los niños. Emma y Sebastián miraban la comida con ojos enormes, como si nunca hubieran visto tanto en sus vidas. Porque probablemente era verdad. ¿Podemos, mami?, preguntó Sebastián con voz pequeña. Sí, mi amor. Si pueden, dijo Laura, su voz quebrándose.
Los niños comenzaron a comer con desesperación, metiéndose comida a la boca tan rápido que Laura tuvo que detenerlos. Despacio, mis amores. Despacio o se van a enfermar. Alejandro observaba la escena con el corazón apretado. Raúl, a su lado, también estaba visiblemente conmovido. Señor, susurró Raúl. Esto es terrible. ¿Cómo es posible que esta familia haya estado viviendo así durante meses y nadie lo supiera? Porque nadie se molestó en mirar, respondió Alejandro con amargura. Yo incluido. Esta es mi propiedad y ni siquiera sabía que había gente aquí hasta ayer. Cuando los niños finalmente se calmaron y comieron a un ritmo más saludable, Alejandro se sentó en el suelo frente a Laura. Necesito que me cuentes todo, sin omitir detalles. Necesito saber exactamente qué está pasando para poder ayudarte de verdad. Laura dudó, pero algo en los ojos de Alejandro le dijo que podía confiar en él. Así que le contó todo, desde el principio, el matrimonio con Roberto, los años buenos, la pérdida del trabajo, el alcoholismo, el abuso, la huida, las amenazas, la pérdida de su trabajo, quedarse sin hogar, y finalmente, encontrar esta casa abandonada como último recurso. Roberto sigue buscándonos, dijo Laura con voz temblorosa. Sé que lo hace. He visto su auto en el centro de la ciudad cuando voy a trabajar. Por eso no puedo ir a las autoridades. Por eso no puedo inscribir a los niños en la escuela. Por eso tenemos que vivir escondidos. Si él nos encuentra, no sé lo que haría. ¿Ha solicitado una orden de restricción?, preguntó Alejandro. Lo intenté, pero mi solicitud fue negada porque no podía proporcionar una dirección fija. Y ahora no tengo dirección en absoluto. Alejandro apretó los puños, sintiendo rabia hacia un sistema que fallaba a las personas más vulnerables. Está bien, vamos a arreglar esto, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Laura lo miró directamente a los ojos y vio algo ahí. Vio sinceridad, vio compasión, vio a alguien que genuinamente quería ayudar. Sí, respondió finalmente. Confío en usted. Bien, primero, necesitan un lugar seguro para quedarse. No pueden seguir viviendo aquí. Es peligroso, insalubre y francamente inhumano. Pero no tengo dinero para rentar nada, protestó Laura. Apenas gano lo suficiente para comprar comida. No te estoy pidiendo dinero, dijo Alejandro. Tengo una propiedad, una casa pequeña que uso para hospedar a trabajadores temporales. Está vacía ahora mismo. Ustedes pueden quedarse ahí. No puedo aceptar eso, dijo Laura, negando con la cabeza. Es demasiado. Laura, dijo Alejandro firmemente. Tus hijos están viviendo en una casa abandonada, sin agua corriente, sin electricidad, pasando hambre. Esto no es negociable. Van a mudarse a esa casa. Hoy. ¿Hoy? Laura parpadeó sorprendida. Sí, Raúl va a llevarlos ahora mismo. La casa tiene todo lo que necesitan. Muebles, camas, cocina equipada, baño completo. Es simple pero está en buenas condiciones. Laura no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Esto era real? ¿O era un sueño del que despertaría en cualquier momento? ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó con voz temblorosa. No me conoce, no me debe nada. Alejandro fue callado por un momento, y luego habló con voz suave. Cuando yo tenía 25 años, estaba en la misma situación que tú. Peor, incluso. Vivía en las calles. No tenía familia. No tenía amigos. No tenía esperanza. Y un hombre llamado Don Miguel me dio una oportunidad. Me dio trabajo, me dio un propósito, me dio una razón para seguir adelante. Y cuando murió,
Me dejó su empresa. Todo lo que tengo ahora, todo lo que soy, es porque ese hombre decidió ayudarme cuando nadie más lo haría. Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Pero me volví egoísta. Me volví codicioso. Olvidé de dónde venía. Olvidé lo que es sufrir. Y he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He echado a familias de sus casas. He cerrado negocios. He priorizado el dinero sobre las personas una y otra vez. Miró a Laura directamente. Pero cuando te vi hoy, cuando vi a tus hijos, vi una oportunidad. Una oportunidad de ser el tipo de hombre que don Miguel fue para mí. Una oportunidad de redimirme. De hacer algo bueno. Algo que importe. Así que no te debo nada. Pero le debo esto a don Miguel. Y me lo debo a mí mismo. Laura tenía lágrimas rodando por sus mejillas. No sé qué decir. Gracias. Gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Es más que suficiente, dijo Alejandro con una sonrisa. Ahora, vayan a empacar sus cosas. Raúl los llevará a la casa. No había mucho que empacar. En 20 minutos, todo lo que poseían estaba en 2 bolsas viejas. Alejandro les dio las mantas y la comida extra que había traído. Raúl tiene la dirección, dijo Alejandro. Yo voy a pasar mañana para ver cómo están instalados. Y Laura, quiero ayudarte a encontrar un trabajo. Un trabajo real. Algo estable. ¿De verdad? Preguntó Laura, casi sin poder creerlo. De verdad. Tienes experiencia como mesera, ¿correcto? Sí. Y también como cajera. Y he hecho limpieza. Bien. Voy a hablar con algunos de mis contactos. Te vamos a encontrar algo. Cuando Laura y sus hijos subieron al auto de Raúl, Emma se acercó corriendo a Alejandro. Señor Alejandro, dijo con voz tímida. Gracias. Gracias por no echarnos. Gracias por ayudarnos. Alejandro se arrodilló frente a ella. De nada, pequeña. Y quiero que sepas algo. Ustedes no hicieron nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Entiendes? Emma asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Y vamos a poder ir a la escuela otra vez? Sí, prometió Alejandro. Voy a hacer que eso pase. Tú y tu hermano van a ir a la escuela. Van a tener una infancia normal. Te lo prometo. Emma lo abrazó impulsivamente, y Alejandro sintió como su corazón se derretía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo había abrazado con afecto genuino? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había sentido necesitado? ¿Importante? Observó mientras el auto se alejaba, y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Seguía pensando en Laura y sus hijos, en lo que habían pasado, en lo que todavía enfrentaban. A las 3 de la mañana, tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a su abogado personal. Miguel, necesito tu ayuda con algo. Por supuesto, señor Ruiz. ¿Qué necesita? Necesito que me ayudes a obtener una orden de restricción contra un hombre llamado Roberto Méndez. Es el exesposo de una mujer que está bajo mi protección. Ha estado acosándola y amenazándola. Necesito que esto sea hermético. Necesito que ese hombre no pueda acercarse a ella o sus hijos nunca más. Hubo una pausa sorprendida del otro lado. Bajo su protección, señor, discúlpeme, pero esto no suena como algo que usted normalmente haría. Lo sé, admitió Alejandro. Pero las cosas están cambiando. ¿Puedes hacerlo o no? Por supuesto que puedo. Envíeme toda la información que tenga. Bien. Y Miguel, esta es tu prioridad número 1. Todo lo demás puede esperar. Después de colgar, Alejandro manejó a la casa donde ahora vivían Laura y sus hijos. Era una casa pequeña pero bonita, en un barrio seguro y tranquilo.
Cuando Laura abrió la puerta, se veía diferente, más descansada. Había dormido en una cama real por primera vez en meses. Señor Alejandro, dijo con una sonrisa. Pase, por favor. Adentro, los niños estaban jugando en la sala. Tenían color en sus mejillas. Se veían felices. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó Alejandro. Fue maravillosa, respondió Laura con lágrimas en los ojos. Los niños durmieron toda la noche. Desayunamos comida caliente. Nos bañamos con agua limpia. Yo había olvidado cómo se sentía vivir como persona normal. Alejandro sonrió. Bien, porque tengo más noticias. He hablado con el dueño de un restaurante que es amigo mío. Está dispuesto a darte una entrevista para un puesto de gerente de meseras. Paga bien y tiene beneficios. Laura se quedó sin palabras. ¿Gerente? Pero yo solo he sido mesera normal. Él está dispuesto a capacitarte. Y confía en mi recomendación. La entrevista es mañana a las 10 de la mañana. No sé qué decir. Esto es demasiado. Y hay más, continuó Alejandro. Mi abogado está trabajando en obtener una orden de restricción contra Roberto. Una que realmente funcione. No va a poder acercarse a ti o a los niños nunca más. Laura comenzó a llorar abiertamente. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros? Alejandro se sentó y miró a Laura con seriedad. Porque puedo. Porque tengo los recursos y las conexiones para hacer una diferencia real en tu vida. ¿Y por qué? Porque he pasado 20 años siendo egoísta, siendo cruel, y estoy cansado de ser esa persona. Tú y tus hijos me están dando la oportunidad de ser mejor, y te agradezco por eso. Laura limpió sus lágrimas. Usted es un buen hombre, señor Alejandro. No importa lo que haya hecho en el pasado. Lo que importa es lo que está haciendo ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Laura consiguió el trabajo. El dueño del restaurante, don Carlos, quedó impresionado con ella inmediatamente. No solo la contrató como gerente de meseras, sino que también le ofreció ayuda para inscribir a Emma y Sebastián en la escuela del barrio. Alejandro se encargó de todo el papeleo necesario. Pagó por los uniformes escolares, los útiles, todo lo que los niños necesitaban. El abogado de Alejandro logró la orden de restricción. Roberto fue notificado oficialmente de que si se acercaba a menos de 500 metros de Laura o sus hijos, sería arrestado inmediatamente. Por primera vez en 2 años, Laura pudo respirar sin miedo constante. Pero no todo fue fácil. Roberto, furioso por la orden de restricción, intentó violarla 2 veces. Ambas veces fue arrestado. La segunda vez, el juez le dio 6 meses de cárcel por desacato. Laura finalmente estaba segura. Sus hijos estaban seguros. Alejandro visitaba la casa regularmente, siempre trayendo algo. A veces era comida. A veces eran juguetes para los niños. A veces solo venía a ver cómo estaban. Y algo extraño comenzó a pasar. Alejandro empezó a sentirse parte de la familia. Los niños corrían a abrazarlo cada vez que llegaba. Laura preparaba café y conversaban durante horas sobre todo y nada. Emma le mostraba sus tareas de la escuela con orgullo. Sebastián le pedía que jugara con él. Laura le contaba sobre su día en el trabajo. Y Alejandro, por primera vez en décadas, se sentía feliz. Verdaderamente feliz. Una noche, 3 meses después de aquel primer encuentro en la mansión abandonada, Laura preparó una cena especial para agradecerle a Alejandro por todo lo que había hecho. Los niños estaban especialmente emocionados, ayudando a poner la mesa y a decorar. ¿Crees que le guste, mami?, preguntó Emma. Le va a encantar, mi amor, respondió Laura con una sonrisa. Cuando Alejandro llegó y vio la mesa puesta, con comida casera y velas,
se conmovió hasta las lágrimas. No tenían que hacer esto. Queríamos hacerlo, dijo Laura. Usted nos salvó la vida. Es lo menos que podemos hacer. Durante la cena, había risas y conversación. Alejandro le contó a los niños historias de cuando era joven, de cómo había construido su negocio desde cero. Emma escuchaba fascinada. ¿Y nunca te rendiste? ¿Ni siquiera cuando era muy difícil? Nunca, dijo Alejandro. Porque sabía que si me rendía, volvería a estar en las calles. Y había prometido que nunca volvería ahí. Como nosotros, dijo Sebastián. Nosotros tampoco vamos a volver a la calle. ¿Verdad, mami? Laura acarició su cabello. Nunca, mi amor. Gracias a Alejandro, ahora tenemos un hogar de verdad. Después de la cena, mientras Laura ponía a los niños a dormir, Alejandro se quedó en la sala, mirando las fotos que Laura había comenzado a poner en las paredes. Fotos de Emma y Sebastián en su primer día de regreso a la escuela. Fotos de Laura en su trabajo. Fotos de los tres juntos, sonriendo. Era una familia. Rota, reconstruida, pero una familia al fin. ¿En qué piensa?, preguntó Laura, regresando a la sala. Alejandro sonrió tristemente. Estaba pensando en mi propia hija, Valentina. No la he visto en años. Y cuando intento llamarla, casi nunca contesta. Laura se sentó junto a él. ¿Por qué cree que es? Porque fui un padre terrible. Estaba tan obsesionado con hacer dinero que olvidé ser papá. Y ahora es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo Laura suavemente. Si hay algo que he aprendido en estos últimos meses es que siempre hay oportunidad de cambiar, de ser mejor. Usted cambió por nosotros. Puede cambiar por ella también. Alejandro la miró. ¿Crees que ella me perdonaría? Solo hay una forma de saberlo. Tiene que intentarlo. Alejandro pensó en las palabras de Laura durante toda la noche. Y a la mañana siguiente, hizo algo que no había hecho en 5 años. Tomó un avión a la ciudad donde vivía su hija. Cuando tocó a la puerta de la casa de su exesposa, Isabel fue quien abrió. Se sorprendió al verlo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver a Valentina. Si ella quiere verme». Isabel lo miró con escepticismo. «Alejandro, Valentina está muy dolida contigo. Han pasado años desde que la visitaste en persona. Lo sé, y estoy aquí para disculparme, para intentar reconstruir nuestra relación. Por favor, Isabel, solo déjame intentarlo». Isabel dudó, pero finalmente asintió. Está en su habitación, preparándose para ir a la universidad. Alejandro subió las escaleras con el corazón latiendo fuerte. Tocó la puerta de la habitación de Valentina. «¿Mamá?». La voz de su hija sonó desde adentro. «No, soy yo, tu papá». Hubo un silencio largo. Luego la puerta se abrió. Valentina estaba ahí, ya no la niña pequeña que recordaba, sino una joven hermosa de 18 años. Se parecía tanto a su madre que le dolió el corazón. «¿Qué quieres?», preguntó con voz fría. «Quiero hablar contigo. Quiero disculparme. Quiero intentar ser tu padre otra vez. Si me dejas». Valentina lo miró con una mezcla de rabia y dolor. «¿Ahora? ¿Después de todos estos años? ¿Dónde estabas cuando tenía 10 años y me presenté en mi obra escolar y tú no viniste? ¿Dónde estabas cuando tenía 12 y me gradué con honores y tú enviaste un cheque en lugar de venir? ¿Dónde estabas cuando tenía 16 y tuve mi corazón roto y necesitaba a mi papá pero tú estabas demasiado ocupado con negocios?» Cada palabra era una puñalada en el corazón de Alejandro. «Tienes razón. Tienes toda la razón. No estuve ahí. Y no hay excusa para eso. Pero Valentina, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que todo el dinero del mundo no vale nada si no tengo gente que me ame.
Si no tengo a mi hija en mi vida. ¿Y qué cambió? ¿Por qué ahora? Alejandro le contó sobre Laura, sobre Emma y Sebastián, sobre cómo ayudarlos le había mostrado lo que realmente importaba en la vida. Ellos me ayudaron a recordar como ser humano otra vez, como ser compasivo, y me hicieron darme cuenta de que había perdido lo más importante, a ti. Valentina tenía lágrimas en los ojos. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Papá, lo sé, no estoy pidiendo que todo esté bien inmediatamente. Solo te estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Que puedo ser el padre que debí ser desde el principio. Valentina lo miró por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Está bien. Una oportunidad. Pero si me fallas otra vez, no lo haré, prometió Alejandro. Esta vez no lo haré. Y por primera vez en años, padre e hija se abrazaron. Alejandro regresó a casa sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en décadas. Había dado el primer paso para reconstruir su relación con Valentina. Cuando visitó a Laura y le contó lo que había pasado, ella lo abrazó con felicidad. ¿Ves? Te dije que nunca es demasiado tarde. Gracias, Laura, por todo, por recordarme quién quiero ser. Usted nos salvó primero, dijo Laura con una sonrisa. Solo le estamos devolviendo el favor. Los meses siguieron pasando. La vida de Laura se estabilizó completamente. Su trabajo iba excelente. Emma y Sebastián prosperaban en la escuela. Roberto seguía en prisión y luego sería deportado por cargos de violencia doméstica. Y Alejandro lentamente reconstruía su relación con Valentina. No era fácil. Había mucho dolor que sanar. Pero estaban intentándolo. Y todo había comenzado porque decidió ayudar a una familia desesperada que vivía escondida en su casa abandonada. Pero la historia no terminaría ahí. Porque el destino tenía una última sorpresa preparada. Una que uniría a estas dos familias de manera que nunca habían imaginado. Y todo comenzaría con una pregunta simple que Emma le haría a su madre una noche. Mamá, ¿por qué el señor Alejandro no tiene esposa? Laura levantó la vista de los platos que estaba lavando. La pregunta de Emma la tomó desprevenida. Bueno, mi amor, supongo que nunca encontró a la persona adecuada. Pero él es tan bueno, insistió Emma. Es amable. Nos ayudó cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo es que está solo? Laura se secó las manos con el paño de cocina, pensando cuidadosamente su respuesta. A veces las personas buenas también están solas. Cariño. La vida no siempre es justa. Sebastián, que había estado jugando con sus carritos en la sala, se acercó. A mí me gustaría que el señor Alejandro fuera nuestro papá. Las palabras del niño quedaron flotando en el aire. Laura sintió como se le formaba un nudo en la garganta. Sebastián, ya tienes un papá. Pero él era malo, dijo el niño con la honestidad brutal de un niño de 5 años. El señor Alejandro es bueno. Él nos hace reír. Él te hace sonreír, mamá. Laura no supo qué responder, porque en el fondo de su corazón, sabía que su hijo tenía razón. En los últimos meses, Alejandro se había convertido en mucho más que un benefactor. Se había convertido en un amigo, en alguien en quien confiaba, en alguien cuya presencia la hacía sentir segura, pero también sabía que era imposible. Alejandro era un hombre millonario, sofisticado, de otro mundo completamente diferente al suyo. ¿Qué podría ver él en una madre soltera con 2 hijos y un pasado lleno de cicatrices? Es hora de dormir, mis amores, dijo finalmente, cambiando de tema. Pero mientras acostaba a sus hijos esa noche, las palabras de Sebastián no dejaban de resonar en su mente. Al día siguiente, Alejandro llegó como de costumbre a visitarlos.
Traía libros nuevos para los niños y una planta de albahaca para Laura, quien había mencionado que quería empezar un pequeño jardín de hierbas. Pensé que esto sería un buen comienzo, dijo con una sonrisa. Laura tomó la planta, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. Gracias. No tenías que hacerlo. Lo sé, pero quería hacerlo. Hubo un momento de silencio entre ellos. Un momento cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Cómo estuvo tu semana?, preguntó Laura, rompiendo el momento. Bien. Valentina y yo fuimos a cenar el martes. Hablamos. De verdad hablamos. Sobre su mamá, sobre el pasado, sobre todo. Me alegro mucho, dijo Laura sinceramente. ¿Y cómo te sentiste? Liberado, admitió Alejandro. Por primera vez en años, siento que estoy siendo honesto. Con ella, conmigo mismo. Y todo es gracias a ti. No, Alejandro. Todo es gracias a ti. Tú elegiste cambiar. Pero tú me mostraste que era posible. Se miraron a los ojos. Y en ese momento, algo cambió. Algo silencioso pero profundo. Emma y Sebastián interrumpieron el momento, corriendo hacia Alejandro con gritos de alegría. «Señor Alejandro, ¿vamos al parque?» «Por supuesto», respondió él, levantando a Sebastián en brazos. ¿Tu mamá viene también?» «Sí, mamá, ven», suplicó Emma. Laura sonrió. «Está bien. Vamos todos». Pasaron la tarde en el parque. Alejandro empujaba a los niños en los columpios mientras Laura los observaba desde una banca. Verlo así, tan natural con sus hijos, tan feliz y libre, hizo que algo dentro de ella se ablandara. No podía negarlo más. Lo que sentía por Alejandro había dejado de ser simple gratitud hacía tiempo. Cuando regresaron a casa al atardecer, los niños estaban agotados. Laura los acostó rápidamente y luego salió a la sala donde Alejandro la esperaba. «Gracias por hoy», dijo ella, sentándose a su lado en el sofá. «No tienes que agradecer. Me encanta pasar tiempo con ustedes». Hubo otro silencio, pero esta vez, Alejandro lo rompió. «Laura, necesito decirte algo». Ella sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué pasa?» Alejandro respiró profundo. «Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Y no es solo por Valentina. Es por ti, por Emma, por Sebastián, por esta familia que han construido contra todo pronóstico». «Alejandro, déjame terminar, por favor», pidió él. «Sé que vengo de un mundo diferente. Sé que tengo un pasado complicado. Sé que tal vez no merezco esto. Pero Laura, me he enamorado de ti». Laura sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No puedo dejar de pensar en ti», continuó Alejandro. «En tu fuerza, en tu bondad, en cómo amas a tus hijos, en cómo me haces querer ser una mejor persona cada día. Y sé que esto puede ser complicado, pero necesitaba que lo supieras». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Laura. «Alejandro, yo también siento algo por ti, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De esto, de que sea demasiado bueno para ser verdad. De que algún día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. De que mis hijos salgan lastimados. Ya han sufrido tanto». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Laura, te prometo algo. Nunca les haría daño a tus hijos. Los amo como si fueran míos. Y a ti te amo con cada parte de mi ser. No voy a despertarme un día y cambiar de opinión. Esto no es un impulso. Es real». Laura lo miró a los ojos. Y en ellos vio sinceridad. «Amor. Compromiso. No sé si estoy lista para esto», susurró. «Roberto me hizo tanto daño. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que olvides eso.
Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte que no todos los hombres son como él. Que puedes confiar en mí. Que podemos construir algo hermoso juntos. Laura cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Pero cuando los abrió nuevamente, supo cuál era su respuesta. Está bien. Intentémoslo. Despacio. Pero intentémoslo. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue la cosa más hermosa que Laura había visto jamás. Él se acercó lentamente, dándole tiempo para detenerse si quería. Pero ella no lo hizo. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el dolor del pasado se desvaneciera. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro. Quiero que conozcas a Valentina. Oficialmente. Como mi novia. Laura se rió. ¿Tu novia? Suena tan extraño a nuestra edad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Mi compañera? ¿Mi pareja? ¿El amor de mi vida? Me gusta eso último, dijo Laura, sonrojándose. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Alejandro y Laura comenzaron oficialmente su relación. Emma y Sebastián estaban encantados. Para ellos, Alejandro ya era parte de la familia. El encuentro con Valentina fue un poco más complicado. La joven llegó al departamento de Laura con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Así que tú eres Laura», dijo, mirándola de arriba abajo. «Sí, es un placer conocerte, Valentina. Tu papá habla mucho de ti». «Apuesto a que sí», respondió Valentina, pero su tono no era hostil, solo cauteloso. Emma se acercó tímidamente. «Hola, yo soy Emma». Valentina se agachó para quedar a la altura de la niña. «Hola, Emma. Tu mamá es muy bonita». Emma sonrió orgullosa. «Sí, y el señor Alejandro la hace muy feliz». Valentina miró a su padre, quien observaba la escena con nerviosismo. «¿De verdad?», preguntó Valentina. «¿De verdad?», confirmó Emma con seriedad. Algo en la sinceridad de la niña derritió las defensas de Valentina. Pasó el resto de la tarde conociéndolos. Jugó con los niños. Habló con Laura sobre su trabajo, sus sueños, su vida. Y al final de la tarde, cuando se despedía, abrazó a su padre. «Me caen bien», susurró. «Son buenas personas». «¿Sí?», preguntó Alejandro esperanzado. «Sí. ¿Y papá? Te ves feliz. Realmente feliz. No te había visto así desde que mamá murió». Alejandro sintió cómo se le humedecían los ojos. «Gracias, Valentina. Eso significa todo para mí». Los meses pasaron. La relación entre Alejandro y Laura se profundizó. Pero no todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles. Hubo una noche en la que Laura tuvo una pesadilla sobre Roberto. Despertó gritando, temblando. Alejandro la sostuvo hasta que dejó de temblar, susurrándole palabras de consuelo. «Él no puede hacerte daño. Estás a salvo. Yo estoy aquí. Lo siento», sollozó Laura. «Pensé que había superado esto». «El trauma no desaparece de la noche a la mañana», dijo Alejandro con suavidad. «Pero no estás sola. Vamos a superarlo juntos». Hubo también el día en que Sebastián tuvo una rabieta en el supermercado. Alejandro, sin experiencia previa manejando berrinches de niños pequeños, se sintió completamente perdido. «No sé qué hacer», admitió a Laura, frustrado. «Nadie sabe qué hacer la primera vez», respondió Laura con una sonrisa. «Se aprende sobre la marcha». Y aprendió. Aprendió a tener paciencia, a escuchar, a estar presente de maneras que nunca había estado con Valentina cuando era pequeña. Un día, Alejandro llegó con una propuesta. «He estado pensando», dijo. «Esta casa es demasiado pequeña para 4 personas.
Laura se tensó inmediatamente. Alejandro, te he dicho que no necesitamos más dinero. Ya has hecho demasiado. No estoy hablando de dinero. Bueno, sí, pero no de la manera que piensas. Estoy hablando de que vivamos juntos. Los cuatro. Como familia. Laura se quedó sin palabras. Sé que es un paso grande, continuó Alejandro. Pero Laura, quiero despertarme contigo todas las mañanas. Quiero ayudar a los niños con su tarea. Quiero estar ahí para los buenos días y para los malos. Quiero ser parte de esta familia oficialmente. ¿Estás seguro?, preguntó Laura, con la voz temblorosa. Porque una vez que des ese paso, no hay vuelta atrás. Mis hijos se encariñarán aún más contigo. Ya me encariñé con ellos, dijo Alejandro. Ya los amo. Y te amo a ti. Así que sí, estoy completamente seguro. Laura se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. Entonces sí, vivamos juntos. La mudanza fue caótica pero llena de alegría. Alejandro compró una casa hermosa pero acogedora en un vecindario familiar. No era una mansión ostentosa, sino un hogar. Emma y Sebastián tenían sus propias habitaciones por primera vez en sus vidas. El jardín era lo suficientemente grande para jugar. Y había espacio para el jardín de hierbas que Laura siempre había querido. Valentina ayudó con la mudanza, bromeando con los niños y aconsejando a Laura sobre decoración. Papá nunca tuvo buen gusto para estas cosas, dijo con una sonrisa. Necesita ayuda. Oye, puedo escucharte, protestó Alejandro desde la otra habitación. Valentina le guiñó un ojo a Laura. Lo sé. Esa noche, cuando todo estaba finalmente en su lugar y los niños dormían en sus nuevas habitaciones, Alejandro y Laura se sentaron en el porche trasero. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, preguntó Alejandro. ¿Qué? Que todo comenzó porque decidiste esconderte en mi casa vieja. Si hubieras elegido cualquier otra casa abandonada, nada de esto habría pasado. Laura se recostó en su hombro. Creo que fue el destino. Tenía que ser esa casa. Tenías que encontrarnos. Estábamos destinados a encontrarnos. ¿Crees en el destino? Ahora sí. Alejandro la besó suavemente. Yo también. Los meses se convirtieron en un año. Un año lleno de amor, risas y sanación. Emma le dijo papá a Alejandro por primera vez en su 8º cumpleaños. Sebastián dio sus primeros pasos hacia convertirse en un niño seguro y feliz. Laura terminó su certificación y consiguió un ascenso en su trabajo. Valentina se graduó de la universidad y decidió trabajar en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de violencia doméstica, inspirada por la historia de Laura. Y Alejandro. Alejandro finalmente entendió lo que significaba tener una familia. Una verdadera familia construida no sobre obligaciones o apariencias, sino sobre amor genuino. Una tarde de primavera, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín, Alejandro pidió la atención de todos. «Tengo algo que decir», anunció. Laura lo miró con curiosidad. Alejandro se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Laura, hace 2 años, mi vida no tenía sentido. Tenía dinero, tenía éxito, pero estaba completamente vacío. Entonces te encontré a ti y a tus hijos viviendo en mi casa vieja. Y en ese momento, pensé que yo era quien los estaba salvando. Pero la verdad es que ustedes me salvaron a mí. Me enseñaron a amar. Me enseñaron a ser humano nuevamente. Me dieron una razón para vivir. Así que Laura, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De dejarme ser tu esposo y el padre de Emma y Sebastián oficialmente?» Laura estaba llorando, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Sí, 1000 veces sí». Emma y Sebastián corrieron a abrazarlos, gritando de alegría. Valentina se unió al abrazo grupal,
también con lágrimas en los ojos. Bienvenida oficialmente a la familia, le dijo a Laura. La boda fue pequeña pero hermosa. Solo familia cercana y amigos. Emma fue la damita de honor. Sebastián llevó los anillos. Valentina dio un discurso emotivo sobre cómo Laura había ayudado a su padre a encontrarse a sí mismo nuevamente. Y cuando Alejandro y Laura se besaron como marido y mujer, todos los presentes podían sentir el amor que irradiaba de ellos. Esa noche, después de que los niños se durmieron y los invitados se fueron, Alejandro y Laura se quedaron solos en el jardín bajo las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida terminaría así?, preguntó Alejandro. Laura negó con la cabeza. Cuando estaba escondida en esa casa vieja, aterrorizada y desesperada, jamás imaginé que encontraría el amor verdadero. Pensé que mi vida había terminado, pero en realidad, apenas comenzaba. La mía también, dijo Alejandro. Pasé 50 años viviendo a medias. Y ahora, finalmente, estoy vivo de verdad. Se tomaron de las manos, mirando hacia el futuro con esperanza y amor. Porque a veces, las cosas más hermosas de la vida surgen de los momentos más oscuros. A veces, cuando todo parece perdido, el destino te lleva exactamente a donde necesitas estar. Y a veces, el acto simple de mostrar compasión puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Alejandro había encontrado a una mujer y sus hijos viviendo escondidos en su casa vieja. Y lo que hizo cambió todo, no solo para ellos, sino para él mismo. Encontró una familia, encontró el amor, encontró su propósito. Y Laura encontró esperanza, encontró seguridad, encontró un hombre que la amaba y la valoraba tal como era. Juntos, construyeron algo que ninguno de ellos pensó que fuera posible. Un hogar verdadero, lleno de amor, risas y segundas oportunidades. Y si te gustó esta historia de amor, esperanza y transformación, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que te harán creer en el poder del amor y la compasión. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar, para amar y para comenzar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia.